máxima obra de todas las obras que él hizo. Duró 7 años construyendo el templo de Jerusalén y 13 años construyendo la casa suya. O sea, tal vez, no sé, dedicó más tiempo a construir su propia casa, pero había miles de trabajadores involucrados en la construcción del templo para Jehová. Y de todo lo que hizo Salomón, que construyó muchas cosas, realmente la obra máxima fue la construcción del templo para Dios. Ese fue el sueño de su papá, el rey David, hacer ese templo. Pero sabemos que Dios le dijo a David que no le iba a conceder esa oportunidad. Él podía juntar materiales, comprar el terreno, que lo hizo, y hacer muchos preparativos, pero quien iba a construir ese templo para Dios sería Salomón, y así ocurrió. David le dejó el terreno, muchos materiales para la obra, pero el templo lo hizo Salomón. El templo en sí no era más grande que las construcciones que vemos ahora, que se llaman megaconstrucciones, sino que fue una obra llena de esplendor y valor religioso, y lo más grandioso visto por el pueblo de Israel. En esta mañana voy a resumir esos capítulos 5 hasta el 8 de Primeros Reyes en 2 grandes encabezados o puntos. El primer punto sería la construcción del templo en sí, y en segundo lugar la dedicación del templo. Veamos entonces el primer encabezado, la construcción del templo. ¿Está funcionando esto? Un segundo. Su construcción se inició en el 4º año del reinado de Salomón y se tomó 7 años para concluirse, según capítulo 6, verso 1 y verso 38. En el capítulo 6, versículo 1, habla de una fecha, de la fecha en que se inició esta construcción, y dice que se comenzó a construir en el año 480, comenzando a contar desde la salida del pueblo de Israel de allá de la esclavitud de Egipto. O sea, 480 años después del evento del Éxodo. Pero esta fecha tiene problemas. Y este es un dato que no es normal para dar en los sermones, pero cuando estudio la Biblia y predico la Biblia me gusta que los hermanos tengan toda la información. Esa fecha, año 480, desde la salida de Egipto, o sea, el evento del Éxodo, como el año en que se comenzó la construcción, tiene problemas, porque no parece muy exacto. Parece quizá un número redondo o un número simbólico, dicen algunos comentaristas. Si usted cuenta que el pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto, antes de entrar a la tierra prometida, y Josué estuvo 7 u 8 años conquistando la tierra y repartiendo la tierra de Canaán, y luego entonces vino 350 años del periodo de los jueces, que según el libro de los Hechos, el libro de los jueces eran 450, pero se ha calculado más o menos 350 años en el tiempo de los jueces. Y además de eso, usted le suma los 40 años que reinó Saúl y los 40 años que reinó David, y entonces ahora que viene Salomón, no le da 480 fácilmente a nadie, si usted suma todas estas cosas. Ahora bien, algunos comentaristas dicen que ese era un número simbólico, tomando en cuenta el número de las tribus de Israel y la salida, que era un número como poético.
sea lo que sea, que hay un error de los copistas aquí al transcribir de un manuscrito antiguo a otro, no sé, algunos dicen que sí, esta fecha está correcta, etcétera, otros ni siquiera tocan ese tema. El asunto es que se comenzó a construir el templo en el año 4 del reinado de Salomón. Eso sí es correcto, y quedémonos con eso y olvidemos la diferencia que pueda haber en ese número de años. Salomón comenzó a reinar más o menos por ahí por el 971 o 72, que ocurrió la muerte de David. Entonces sube al trono en el 972-71 antes de Cristo y gobernó 40 años. Entonces debemos tomar todo eso en cuenta. La construcción de este templo involucró a miles de trabajadores, mucha madera, mucho oro del mejor, oro fino, dice Segundo Crónica, oro purísimo, dice Primero Reyes, y otros materiales. De hecho, habla de unos 1000 esclavos. Acuérdense que habían esclavos, no judíos, sino extranjeros, que el rey Salomón los pone, los utiliza para cargar materiales y fajarse en esta construcción. Aparte de eso, Salomón tomó del mismo pueblo de Israel 10,000 hombres que 10,000 hombres diferentes mensualmente los enviaba a los bosques del Líbano a buscar madera. O sea, estos hombres eran contratados para esto, y eran 10,000 hombres diferentes cada mes. Irán, el rey de Tiro, ayudó mucho a Salomón, porque Irán, rey de Tiro, que era una potencia internacional, digamos, en el comercio, era muy amigo personal del rey David, y él se identificó con su hijo Salomón cuando subió al trono y se puso a su disposición. Cualquier cosa que necesita, aquí estoy yo, tú sabes que tu papá y yo fuimos amigos, etcétera, etcétera. Y Salomón usó ese contacto, esa influencia, esa amistad que tuvo Irán, el rey de Tiro, con David. Tiro en aquel entonces manejaba lo que eran los barcos que entraban y salían por la zona, y aunque era una islita pequeña, dominaba el comercio internacional en aquel entonces. La descripción, y Irán también puso hombres de su gobierno, de su imperio, de su comercio, también a cargar madera y llevar flotilla de barcos con todas estas cosas para ayudar a Salomón en la construcción del templo para Jehová. La descripción dada en los capítulos 5 al 7 o 5 al 8 contienen detalles muy específicos, pero hay términos hebreos, dicen los comentaristas, hay términos hebreos que son muy técnicos y que ha sido difícil traducir con mucha exactitud a otros idiomas, especialmente en el caso nuestro al castellano o al español. Difícil de traducir. Con todo, yo pienso que la descripción que aparece aquí es lo suficiente como para reconstruir, si pudiésemos, reconstruir más o menos, bastante exacto en el día de hoy, ese templo de Salomón. El comentarista William MacDonald nos da la siguiente descripción. Para evitarme una descripción con mis propias palabras, voy a tomar esta del comentarista William MacDonald. Dice lo siguiente: tenía 27 metros de largo, esto es ya en lenguaje moderno, ¿verdad? 27 metros de largo, 9 metros de ancho y 13.5 metros de altura. Versículo 2. Estaba dividido en 2 salas. La primera sala era el templo, el santuario, midiendo 18 metros de largo por 9 metros de ancho por 13.5 metros de altura. Verso 2 y verso 17. Al norte, al occidente y al sur del templo había 3 niveles de recámaras laterales o cuartos para los sacerdotes. Estos estaban contra las paredes de la casa, pero no eran parte íntegra del templo. Esto es un pequeño resumen para que tengamos una idea.
habían otros edificios laterales al templo, propiamente dicho, la parte principal, habían otras cosas, el atrio, etcétera, etcétera, pero era una construcción majestuosa. Eso era, en su época, eso lo más grande que se había construido, y no solamente grande, sino la riqueza que se invirtió ahí. Las paredes, todo por dentro, todo era forrado de oro, no de 14 quilates, no. Oro puro, oro puro. Y todo forrado, todo, por lo menos la parte central, lo que era el templo, había madera de cedro, de ciprés, otro tipo de madera preciosa, pero todo por dentro era oro puro. Ya usted sabe, había guardia ahí cuidando toda esa riqueza del templo, además de que los instrumentos del tabernáculo, que se mudaron todos para el templo, todo eso era de oro, el arca del pacto, los querubines de oro puro, las cucharas, los tazones y todos esos instrumentos que ya estaban en el tabernáculo, que Dios mandó a construir de oro puro, todo eso estaba dentro del templo. O sea que había una guardia presidencial, una guardia del templo ahí para cuidar toda esa riqueza. Y cuando Israel fue llevado por Babilonia, los babilonios quemaron el templo para sacar todo el oro de entre las paredes y llevárselo. Y se lo llevaron. Toda esa riqueza se la llevaron. Este templo era más o menos una réplica del tabernáculo. Y era para sustituir el tabernáculo. El tabernáculo era temporal, era mientras estaban en el desierto, que Dios le dio las instrucciones a Moisés para construirlo y para que comenzara a funcionar el sistema de levítico, de ofrendas y sacrificios, y también era el lugar para la adoración, que consistía en esas ofrendas y sacrificios. Pero ya que están en la tierra prometida, se le construye un templo a Jehová para sustituir el tabernáculo. Por lo tanto, Salomón instruyó a los sacerdotes levitas para traer todos los muebles, o sea, los utensilios, el arca del pacto, el atrio, los querubines, todas las cosas que se usaban en el tabernáculo para oficiar, para las ceremonias religiosas, todo se llevó al templo y ya entonces se descontinuó el tabernáculo. Como ejemplo, solamente voy a mencionar lo siguiente. En el patio, por ejemplo, el templo tenía un patio delantero, vamos a llamarlo un patio delantero, antes de entrar, propiamente dicho, en el templo. Estaba el altar de bronce. Se puso la fuente de bronce y otras fuentes más pequeñas. En el lugar santo, los candelabros de oro estaban ahí. La mesa de oro, que era para los panes de la proposición, la mesa era de oro. El altar del incienso, que también era de oro. Y en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, también todo eso era de oro. O sea, se trajo todo eso. Y se puso en la ubicación exacta donde iba, como estaba en el tabernáculo, pero ahora en el templo. La parte principal, es decir, el templo propiamente dicho, estaba cubierto de oro puro por dentro, incluyendo el lugar santísimo, todo enchapado en oro. Imagínense, daba gusto estar ahí. Y dice el capítulo 6, verso 20 al 22, lo siguiente: el lugar santísimo estaba en la parte de adentro y lo cubrió de oro purísimo, de manera que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro. Cubrió pues de oro toda la casa de arriba abajo. Y asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo. No había una obra de construcción más primorosa, más majestuosa, más, qué sé yo, busque toda la palabra hermosa en el diccionario para describir el templo para Jehová. Miren, la casa del rey Salomón era suntuosa, era grande y era maravillosa, pero como el templo no había. El templo para Dios tenía que ser lo mejor y lo fue realmente, lo era.
No hay duda de que el templo era una obra magnífica, llena de esplendor y valor. Yo no sé si las demás naciones comenzaron a copiar a Salomón, pero la verdad, eso era lo más magnífico, lo más lindo, lo más esplendoroso. No encontró palabras. El capítulo 8 narra el traslado del arca a su lugar en el templo, es decir, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines de oro. Si usted hace una lectura cuidadosa del capítulo, dice que Salomón construyó unos querubines de oro. Yo me preguntaba cuando leía, ¿y qué pasó con los querubines originales? Porque Moisés construyó unos querubines de oro, que de hecho eran parte de la tapa del arca, que era de oro, todo eso era como una plancha de oro, y de ahí salían los dos querubines, y todo eso estaba arriba del arca del pacto. Pero en este capítulo dice que Salomón mandó a hacer unos querubines de oro nuevos. Entonces, yo me quedé pensando, ¿qué pasó? ¿Se perdieron? No sé, acuérdense que los reyes, como David y el mismo Saúl, tenían la costumbre de cuando estaban en una guerra, mandaban a buscar el arca, que simbolizaba la presencia de Dios con su pueblo. Entonces tenían el arca y ya ellos se sentían confiados de que Dios le iba a dar la victoria. Aunque en el caso de Saúl, en una ocasión, ya lo vimos eso cuando estudiamos y predicamos primero Samuel, él siempre tenía miedo a los filisteos porque los filisteos eran más. Y en una de esas batallas que tuvo Saúl con los filisteos, que se vio apretado, mandó a buscar el arca del pacto para que viniera al terreno de la guerra, pero no dio tiempo. No dio tiempo. Los filisteos entraron y tuvieron que fajarse a batallar ahí la guerra. Entonces no dio tiempo ir a buscar el arca donde estaba. Uno no sabe si en ese trajín de lleve y trae, tal vez se perdió algo, quién sabe. Vamos a ver algo más adelante muy interesante. El asunto es que esos querubines de oro que mandó a hacer Salomón, capítulo 8, versículo 6, se pusieron debajo de las alas de oro de los querubines, que enteros eran de oro. Dos datos curiosos interesantes. Número uno, las varas del arca. ¿Se acuerdan que el arca tenían unas argollas en las cuatro esquinas y Dios había dicho que construyeran unas varas, vamos a llamarle palos, porque eran sacados, ¿verdad? Eran de madera, pero forrados en oro, pero eran de madera, ¿verdad? Entonces se incrustaban y ahí se cargaba el arca en los hombros de los levitas. Acuérdense que ese fue el error de la primera vez que David quiso llevar el arca a Jerusalén, que no la cargaron por esos palos en el hombro, sino que la montaron en una carreta con bueyes. Y ahí hubo problemas. Usa le puso la mano para que no se cayera y el Señor lo llevó. Una muerte innecesaria. Fue una forma fulminante. Porque no la cargaron como Dios dijo que había que cargar el arca a través de esas varas en los hombros de los levitas. Bueno, en este caso, cuando se lleva ya está el templo y se llevan esto al lugar santísimo dentro del templo, los levitas dejaron las varas del arca que se veían desde afuera. Algo raro, pues no debían verse. No debían verse, debían estar dentro del lugar santísimo. Vamos a suponer que este es el lugar santísimo y que aquí está la cortina gruesa que mandó a hacer Moisés y todo eso allá es el lugar santo. Bueno, de hecho así era. El lugar santo donde podían entrar todos los demás sacerdotes, pero el lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, que generalmente coincide por ahí por el 16 de octubre, más o menos por ahí, traduciendo al lenguaje nuestro. Una vez al año, el día de la expiación, una vez al año. Los sacerdotes no podían entrar ahí. Los sacerdotes comunes y corrientes. Solo el sumo sacerdote, que era Aarón, fue el primero, y después, pues según iban muriendo, iban siendo sustituidos. Bueno, en este caso, entraron el arca del pacto, pero
dejaron las varas que se veían por encima de la cortina, se veían los extremos. Verso 8 del capítulo 8. Y sacaron las varas de manera que sus extremos se podían ver desde el lugar santo, que está delante del lugar santísimo, pero no se dejaban ver desde más afuera, y así quedaron hasta el día de hoy. Cuando dice que sacaron las varas, yo entiendo que no es que las sacaron por completo, sino que las sacaron un poquito por fuera de las cortinas, ¿verdad? Que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y yo me pregunto, ¿por qué hicieron eso? El escritor le llamó la atención a eso. Como ellos no podían entrar al lugar santísimo, interpreto yo, fue que entraron en el arca, usted sabe. Ya está bien, déjalo ahí, vamos a rodar un poquito, porque tú sabes, no podemos entrar en el lugar santísimo, porque eso aseguro que iban a morir. Solamente el sumo sacerdote podía entrar ahí una vez al año. Me imagino que eso provocó que dejaran esto que se podía ver. O también pudo haber sido, además de eso, que para cualquier necesidad, si hay que mover el arca del pacto, agarramos por ahí, tú sabes, porque no podemos entrar al lugar santísimo. Sea lo que sea, el autor, el escritor sagrado, hace mención de ese detalle curioso, y si él tomó tiempo para hacer esa observación, me parece a mí que el predicador no la debe pasar por alto, ¿verdad? También debe mencionarlo. Yo llamé a uno de mis compañeros de los que estudiamos juntos en el seminario y me dice, solamente a ti se te ocurre notar eso, porque yo he leído mucho eso y yo nunca he notado eso. Digo yo, que tú no lees. Hay que leer versículo por versículo, palabrita por palabrita, para uno darse cuenta qué es lo que dice el texto. Porque por eso es que hay muchos errores, muchas malas interpretaciones. Hay que leer la Biblia palabra por palabra, coma por coma, todo, y notar qué es lo que dice el texto. Y aquí me dice que las varas, ellos las sacaron y sobresalía, que los que estaban en el lugar santo podían ver, mira, sobresalen. Por alguna razón le llamó la atención eso al escritor y lo puso ahí. Entonces a mí también me llama la atención. Segundo dato curioso, lo que había dentro del arca en ese momento. Dentro del arca solo estaban las dos tablas de la ley, las tablas originales de la ley, que la puso Moisés ahí. Pero acuérdense que más adelante, cuando la rebelión de Coré y 250 más, no sé qué pasa, me estoy poniendo ronco hoy, cuando hubo la rebelión de Coré, que Coré decía, no, porque nada más es Moisés, por ahí que habla Jehová, Dios no puede hablar por nosotros, etcétera, etcétera. Y ellos tuvieron celos de que el liderazgo nada más estaba en Moisés y en Aarón. Y entonces Moisés, o mejor dicho, Dios le dijo a Moisés, está bien, vamos a hacer lo siguiente. Que cada quien tome un incensario y venga mañana por la mañana a la puerta del tabernáculo. No podían entrar. Era a la puerta del tabernáculo. Y entonces yo voy a declarar públicamente quién es el hombre a través del cual que yo voy a usar. Y entonces cada uno trajo su incensario, y etcétera, etcétera, y una vara, o sea, una ramita de un árbol, una vara. Y entonces todos vinieron, y Aarón también, el sumo sacerdote Aarón, y trajo una vara. Y Dios dijo, la vara que florezca, que yo haré que florezca, ese es el hombre que yo voy a usar. La Biblia dice que la vara de Aarón reverdeció. Una rama que está despegada del árbol, que no tiene savia, floreció y tiró flores y cosas y hojas. Obra de Dios. Como que un pedazo de un árbol y tan desconectado, floreció solo. Y Dios le dijo a Moisés que esa vara se guardara como prueba de que Dios había autorizado o autenticado el liderazgo de Aarón. Y esa vara se guardó dentro del arca. También Dios le dijo a Moisés, más adelante, que guardaran un ejemplo de lo que era el maná que comieron en el desierto por 40 años hasta que entraron a la tierra prometida. Todas esas tres cosas se guardaron dentro del arca del pacto.
Pero cuando hacen el templo, nada más está las dos tablas de la ley. ¿Y las otras dos cosas? No sé. No sé si se perdió, que alguien cogió y la botó. No sé. Pero el autor sagrado hace mención de que solamente estaba las dos tablas de la ley. Las otras dos cosas, alguien las sacó o se perdió, no sé. Dice el versículo 9, en el arca ninguna cosa había, sino las dos tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb. Yo no sé por qué el escritor hace mención de esto, quizá como para decir, bueno, yo no sé qué pasó aquí, pero eso fue lo que pasó. Solamente estaba las dos tablas de la ley y gracias a Dios que no se perdió eso. Estaban ahí cuando se hizo el templo. Según Hebreos capítulo 9, versículo 4, ya en el Nuevo Testamento, según el escritor de Hebreos, en el templo, casi llegando al año 70, cuando los romanos destruyeron el templo, estaba el maná y estaba la vara de Aarón. Sin embargo, aquí no están. Cuando se hace el templo y mudan todo para allá, no están. El autor hace mención de estos dos detalles curiosos y yo se lo digo para que ustedes cuando lean las escrituras noten eso. Pero lo más importante o lo más grandioso de todo esto es lo que Dios hizo cuando los levitas terminaron de mudar todos los utensilios del tabernáculo y lo pusieron en el templo y salieron del santuario. Cuando se dice salieron del santuario, que salieron de lo que es el templo en sí. ¿Qué hizo Dios? Verso 10 y verso 11 del capítulo 8. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube. Parece que ellos pensaban hacer un culto, algo, ministrar ahí, hacer algo. Pero Dios no lo dejó. Porque Dios se introdujo en el templo con una nube de gloria. Y dice el versículo, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Capítulo 8, verso 10 y verso 11. Eso mismo que ocurrió aquí, ocurrió primero cuando Moisés terminó el tabernáculo y lo inauguró en Éxodo capítulo 40, no lo voy a leer, pero exactamente eso ocurrió cuando se inauguró el tabernáculo. Y ahora se repite cuando Dios inaugura, cuando Salomón inaugura el templo de Jehová. Qué interesante. Siempre que yo estudio el Antiguo Testamento, a veces digo, oye, me hubiese gustado estar ahí, pero uno no se puede mudar de época así tan fácil, ¿verdad? Pero interesante uno ver todas esas cosas. Y el segundo punto de esta exposición, la dedicación del templo. Capítulo 8, versos 12 hasta el final, versículo 66. Pero que no lo vamos a terminar en esta mañana. En este capítulo 8 se narra la dedicación del templo de Salomón. Mire, quien dirigió esa inauguración de ese templo fue el mismo Salomón, el rey que mandó a construir ese templo. Él se encargó de eso, de la dirección. Él tenía el programa, los signos y todo lo que iba a hacer, era él. Dios le dio esa oportunidad, ese honor. Y en este capítulo, que es bastante extenso, porque tiene 66 versículos, se destaca una larga oración que hizo Salomón. Por eso dije que esta mañana no voy a tener tiempo de analizar esa oración, porque no fueron 5 minutos, ni 10, tiene que haber sido más de media hora, una oración larga. Pero muy interesante, una oración larga que pronunció el mismo rey Salomón, que abarca desde el versículo 23 específicamente hasta el 53. Antes de orar, Salomón reconoció públicamente que Dios había cumplido su promesa a David, permitiéndole a él, a Salomón, construir ese templo que fue el sueño de su papá. Y eso está en los versículos anteriores, hasta el 22. Porque en el 23 ya comienza oficialmente la oración inaugural, vamos a llamarle así, la oración de dedicación del templo
para Jehová. Esta oración contiene dos cosas esenciales. Hay algunos comentaristas que lo han dividido en muchísimas cosas. A mí me gusta lo más sencillo. Se pueden ver dos cosas esenciales, aunque en el camino podemos subdividir. Pero hay dos grandes cosas importantes aquí. Número uno, Salomón destaca en primer lugar que este templo es el lugar donde Dios mora o habita sobre la tierra. Yo hice ese templo para que Dios habite en este lugar sobre la tierra. Verso 12 y verso 13. Entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que habitaría en la oscuridad. Yo he edificado casa para morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Versos 12 y 13. Esa expresión de que Dios habita en la oscuridad, eso Dios lo dijo en el libro de Éxodo, que Él habitaba en oscuridad. En ese capítulo 20, en el que se da los 10 mandamientos, y más adelante también. Dice que Dios habita en oscuridad, pero no piense que a Dios le gusta que no haya luz y esas cosas, no. Que está en la oscuridad por allá. La idea es que Dios está oculto a los ojos humanos y a la comprensión, al entendimiento humano. Eso de habitar en la oscuridad enfatiza que Dios es un Dios distante para el hombre, no por la intención de Dios de estar distante, sino que el hombre no tiene el entendimiento perfecto o la perfección en su naturaleza para comprender y entender a Dios. Ojalá los científicos tomaran a Dios y meterlo en un tubo de ensayo y analizarlo, pero Dios no puede ser tomado y analizado de esa manera, porque Dios es infinito, no grande, no infinito. Dios es sumamente infinito, infinito a la comprensión limitada e imperfecta de un hombre que es imperfecto y es pecador. La verdad de que Dios se ha revelado es un tema que se desarrolla más ampliamente en el Nuevo Testamento. Que Dios, siendo el Dios infinito, creador de los cielos y la tierra, se hizo humano y habitó entre nosotros, como dice el apóstol Juan en el capítulo 1 de su libro llamado el Evangelio de Juan. Ese Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como de la del unigénito del Padre. Eso es una verdad revelada en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo Testamento. Para estos hombres de la época antigua, Dios es un Dios escondido en la oscuridad, que no es accesible para el hombre, que mucho menos accesible para el entendimiento y la comprensión espiritual del ser humano. El mismo Salomón, al decir esto, dice en el versículo 27, Primero Reyes, capítulo 8, estamos, dice, después que dice que yo construí esto para que Dios habite aquí para siempre, el mismo Salomón dice, ¿y es verdad que Dios morará sobre la tierra? Se hace la pregunta, ¿y es verdad que Dios morará sobre la tierra? Porque la idea de un templo como un lugar específico en el que Dios habita y se manifiesta acerca a Dios, a su pueblo, y lo hace más personal, más accesible para ser adorado y para ser consultado incluso. Para los paganos que hacían representaciones de oro, de madera, de bronce y de diferentes materiales, tenían una representación física, visual de sus dioses. Eso era como, vamos a usar una palabrita moderna, era como empoderarse de su Dios. O sea, los pueblos paganos tenían representaciones de Dios y hacían un templo y lo tenían ahí en el templo. Y eso los hacía a ellos sentirse que eran dueños de esos dioses y que lo podían manipular, que lo podían gobernar y que esos dioses tenían que hacer lo que ellos dijeran. Pero del Dios verdadero no podemos decir eso. De esta manera que
Salomón, aun cuando dice, yo he hecho este templo para que tú habites en este lugar, como quien dice, pero ¿y será verdad que Dios morará sobre la tierra? Es un concepto que, o sea, sobrepasa lo que, al concepto más grande que uno pueda tener acerca de Dios. Que Dios, que es infinito, que está ya distante, lejano del hombre, pueda morar en un templo para acercarse así al ser humano. Es un concepto que sobrepasa más allá de lo que uno pueda, tener en la mente acerca de ese Dios que es tan grande. Y cuando Salomón se hace esa pregunta, ¿y será verdad que Dios morará sobre la tierra? Él mismo se responde, he aquí que los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. Entonces, oiga la pregunta, ¿cuánto menos esta casa que yo he edificado? Eso es lo que los teólogos llaman la trascendencia de Dios. Dios es infinito, usted no lo puede encasillar o encerrar en 4 paredes, porque Dios es tan grande como este edificio, pero más allá también. Dios no se puede encerrar en el universo, porque Dios es más grande que el universo. Dios es infinito. Pero el hecho de pensar que Dios puede morar en un templo, ese concepto lo acerca más a nosotros, lo hace más personal y nos hace sentir que lo tenemos cerca y que lo podemos consultar. A diferencia de cualquier Dios, en este caso con minúscula, que la mente humana ha creado, el Dios verdadero no puede ser encerrado en un lugar, pero Dios puede en su grandeza y en su gracia habitar en un lugar que el hombre ha preparado para él. Ningún Dios puede hacer eso, pero el Dios verdadero puede hacerlo. Sin olvidar que es un Dios trascendente. Llena este lugar, pero es más grande que este lugar. Porque Dios llena el universo, pero es más grande que el universo incluso. Ahora, yo quiero que reflexionemos brevemente en el hecho de que Dios habita, en el hecho de que Dios está en su santo templo. Ahora mismo estamos en un templo, ¿verdad? Este es un templo. No es tan magnífico como el templo de Salomón, pero es el templo que el Señor nos ha permitido tener. Y eso que deja que hagamos la parte arriba ahí y una mezanina ahí, como dice Maribel. Poco a poco vamos ahí ampliando y el Señor va a llenar todo esto, gloria a Dios. Pero este es el templo que el Señor nos ha dado hasta ahora. Pero, ¿qué significa para nosotros estar en el templo de Jehová? Eso tiene que significar algo. ¿Cómo afecta eso nuestro corazón, nuestra conducta mientras estamos aquí? Mientras estamos aquí. Eso tiene que significar algo. Porque no podemos pretender que estamos aquí en el templo de Dios como que estamos en nuestra casa. O estamos en el parque. O estamos en cualquier otro lugar. Para el profeta Habacuc, eso debe provocar absoluta reverencia. El templo de Jehová debe provocar en nosotros absoluta reverencia. Habacuc capítulo 2 versículo 20 dice, mas Jehová está en su santo templo, calle, se haga silencio, calle delante de él toda la tierra. No es cualquier personaje que está aquí, es el templo de Jehová. Jehová está en su santo templo. Ahora, ¿cuál es el tema de Habacuc en el capítulo 2 de su libro? El tema eran los ídolos falsos. Habacuc estaba denunciando la adoración de los ídolos falsos que muchos habían adoptado. Y hasta se burla de ellos. Se burla con usted sabe, en el nombre del Señor, pero se burla. Dice el versículo 19, ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda le dice, levántate. Y se pregunta, ¿podrá él enseñar? O sea, ese ídolo te podrá enseñar algo. He aquí está cubierto de oro y de plata y no hay espíritu dentro de él. Pero entonces viene el versículo 20, dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra, porque él sí tiene cosas que enseñarnos a nosotros, porque es un Dios vivo.
es un Dios vivo, tiene algo que enseñarnos a nosotros, su pueblo. Pero además de eso, de absoluta reverencia en su presencia, añádale algo. Eso debe provocar un sentido de expectación. Es decir, estoy en la casa de Dios y Él tiene algo que decirme a mí. Entonces yo debo poner toda la atención que Él se merece. Echando hacia atrás, me viene a la mente ahora. Cuando mi jefe allá en Suprema Corte de Justicia, hace mucho de eso, me dice, mire, tenga esos documentos. Yo creo que usted se los lleve al presidente, el presidente Contín Aybar, el presidente de la Suprema Corte. En ese, tiene que haber muerto hace mucho. Tenía como 90 años en ese entonces. Y eso fue en los 80. Dice, digo, yo a la casa del señor presidente, sí, usted me manda, llévele esos documentos y espero que se los va a firmar y me lo traje. Y yo, bueno, llegué a la residencia del señor Contín Aybar y yo tenía tan miedo de entrar. Yo entro y me sale una señora mayor, así como 90 años también, una señora mayor, muy sonriente, y me dice, sí, espérelo aquí. Y yo veo una casa grande, unas escalinatas, y de allá veo yo que viene bajando por una escalera, un señor así, con un saco. Digo yo, pero él está en su casa, ¿y por qué viene con un saco? Y dice, no, es que vive en saco así el día entero. Y así está Payán también ahora. Un saco el día entero. Digo yo, wow, yo no quería ni estornudar ahí, pues yo estaba delante del señor presidente de la Suprema. O sea, yo no quería ni estornudar ahí, yo estaba tranquilito ahí, esperando que me firmaran su documento para irme. Yo estaba ahí derechito, y esa no era la casa de Jehová que yo estaba, era la casa de un personaje importante. ¿Cuánto más la casa de Jehová, la casa del Señor? Yo creo que tenemos que tener más reverencia y más sentido de expectación de dónde que estoy. Estoy en la casa de Jehová. Así que cuando estemos en el templo, nunca perdamos de vista que estamos en la casa de Dios, donde Él habita. No estamos en el parque ni en la casa de un vecino, sino en la casa de Dios. Y eso va a cambiar nuestra actitud, nuestra conducta todo el tiempo que estemos aquí. La segunda cosa que dice Salomón en esta oración larga e interesante es que ese lugar, bueno, ya sí voy a tener que beber agua. Ya sí. La segunda cosa que Salomón dice es que este lugar, el templo, es el lugar desde donde Dios escucha nuestras oraciones. Verso 30. Mire, la verdadera morada de Dios es el cielo. Pero la segunda morada de Dios es el templo de Jehová. Desde el cielo Dios observa, Dios gobierna el universo y lleva a cabo todos sus propósitos sobre el mundo. Es su cuartel general, el cielo. Desde allí gobierna todo. Pero el templo de Jehová, dice la Biblia, Jehová habita en su santo templo. Y Dios se agrada que desde ese lugar su pueblo eleva sus oraciones hacia el que todo lo gobierna y lo hace según su propósito. Dice capítulo 8, verso 30, oye pues la oración de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, tú también lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Dios es un Dios que escucha las oraciones sinceras de su pueblo y está dispuesto a intervenir a favor de sus hijos. Los paganos no pueden tener esa seguridad, pero el creyente puede tener esa seguridad de que Dios escucha sus oraciones. Dios está dispuesto a escuchar las oraciones de su pueblo. Hay varias cosas por las que dice Salomón que Dios escuchará las oraciones. Son 5 o 6.
No me da tiempo para hablar de todas esas hoy, pero le quiero mencionar dos, resumidamente. Número uno, dice Salomón, Dios escuchará las oraciones de su pueblo hechas desde este lugar para hacernos justicia cuando seamos defraudados por nuestro prójimo. Verso 32 y también el verso 49. Vamos a leer el 31 y el 32. Si alguno pecare contra su prójimo y le tomaren juramento, haciéndole jurar, y viniere el juramento delante de tu altar en esta casa, tú oirás desde el cielo y actuarás y juzgarás, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Bueno, ningún prójimo, mucho menos un hermano en Cristo, debe defraudar a otro hermano en Cristo. Se supone que eso no debe suceder nunca. Que un hermano en Cristo defraude a otro hermano en Cristo, sea o no de la misma iglesia, puede ser de otra iglesia, no importa, pero son hermanos en Cristo, que lo defrauden en algún negocio o en algún asunto, en algún acuerdo, en alguna negociación, alguna palabra, lo que sea, que un hermano defraude a su otro hermano en Cristo. No debe ser. Pero sucede. Lamentablemente sucede. Ya sea que haga un juramento o que no lo haga, no debe suceder eso entre los hermanos en Cristo. Que usted engañe a otro hermano en Cristo o defraude a ese otro hermano en Cristo. Pero se ha visto, hermano, muchísimas veces. Yo conozco muchos casos y yo sé que Vila también. Le coge prestado 100,000 pesos para una cantidad, 100,000 pesos a otro hermano y no se lo paga. No, pero que somos hermanos. ¿Y qué tiene que ver eso? Él te lo prestó. Ahora, si te lo regaló es otra cosa. Pero si fue prestado, no importa si hubo un documento o si no había un documento. Si fue prestado, fue prestado. Usted no puede saltar ahora, no, porque somos hermanos, tienen que ayudarme. No, eso es otra cosa. Fue prestado. Y hay que ser correcto. Y entre hermanos en Cristo debe existir más esa honestidad y ese trato correcto. Porque así que uno tiene que actuar como cristiano siempre, hasta con los impíos. Hay que actuar siempre como cristiano. Y mucho más con otro hermano. Aquí dice que si un hermano, si alguien es defraudado por otro y viene al templo y le pide a Dios que castigue al otro, dice que Dios lo va a escuchar. Dice que Dios lo va a escuchar. Y va a castigar al malo y va a defender al justo. Entonces, Salomón menciona eso. ¿Y por qué menciona eso? Me imagino que ya estaba viendo eso. Él estaba viendo eso, porque era el rey y estaba viendo todas esas cosas que suceden entre la gente del pueblo. Y dice, si tu pueblo peca contra otro y viene y clama aquí delante de ti, Dios va a escuchar y va a defender, a castigar al impío y a defender al justo. Segunda cosa, dice que Dios va a escuchar la oración que el pueblo de Dios haga desde el templo para perdonar sus pecados. Versos 33 y 34. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti y se volvieren a ti y confesaren tu nombre y oraren y suplicaren en esta casa, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y los volverás a la tierra que diste a sus padres. Esta oración de Salomón fue profética, sin saberlo, porque exactamente así ocurrió. Israel cayó literalmente en manos de otro pueblo porque pecó contra Dios y Dios le quitó la tierra y lo mandó a otras naciones. Por ejemplo, en el año 722 antes de Cristo, las 10 tribus que estaban en la parte norte de Israel y que se siguió llamando Israel después de la división del reino, después de la muerte de Salomón, esas tribus se volvieron muy idólatras. Conociendo a Dios,
comenzaron a adorar todos los dioses de los otros pueblos. Y por la idolatría, Dios trajo los asirios y se lo llevaron. Hasta el día de hoy, esas 10 tribus no han aparecido jamás. Hay una teoría por ahí de que se están mezclados ahí en Estados Unidos, se mezclaron todo y se perdieron en el mundo. Otros dicen que están por ahí y algún día van a aparecer. Pero esas 10 tribus se perdieron en la historia. No han aparecido hasta ahora, 2022, no han aparecido. Dios la envió a las naciones como castigo. No se arrepintieron. Sin embargo, la otra parte, llamada Judá, que quedó con 2 tribus, y de donde era el rey David y también Salomón, y de donde vino el Señor, Judá, que también pecó contra Dios, fue llevado cautivo a Babilonia en el año 586. Nabucodonosor invadió 3 veces a Judá, en el 598, en el 594 y en el 586 definitivamente, que se llevó a Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, todo eso. En el 592, 98, 92, cuando se llevó a Ezequiel, al profeta Ezequiel y otros jóvenes. Y en el 586 ya, donde quemaron el templo, se llevaron el oro, ¿verdad? Y dejaron todo un desastre. Pero Judá se arrepintió y regresaron. En el tiempo de los medos y los persas, regresaron a Jerusalén. Así que la palabra de Dios se cumple. Hay otros temas de oración por los cuales Salomón pide que Dios oiga y perdone a su pueblo cuando acuda al templo a orar, pero lo vamos a dejar para otra ocasión. Concluyo con 2 afirmaciones o enseñanzas. Número 1, Cristo como el templo de Dios. En el Nuevo Testamento, Cristo se convirtió en el templo de Dios para habitar entre los hombres. Siendo Dios, se hizo hombre y habitó entre los hombres y reveló a Dios al hombre. De tal manera que en cierta ocasión, en San Juan capítulo 2, el Señor, estando en ese templo de Salomón, bueno, ya estaba destruido, pero Herodes hizo una reconstrucción, muy lejos de ser lo que fue el templo de Salomón, pero hizo una reconstruccióncita ahí más o menos, que duró 46 años, y ese templo lo conoció el Señor Jesucristo. Y estando ahí en ese lugar, en ese templo, que todavía se llamaba el templo de Salomón, Jesús dijo: destruid este templo y en 3 días yo lo levantaré. Y ellos dicen: pero estamos viendo loco, pero en 46 años lo hizo Herodes y tú en 3 días lo vas a hacer. No, pues eso no puede ser. Pero el escritor sagrado dice: pero Jesús no hablaba de ese templo. Jesús hablaba de su cuerpo, que era el templo de Dios, porque Jesucristo es Dios y estaba en un cuerpo humano revelándose a los hombres, a la humanidad. Así que cuando Jesús resucitó, dice la Biblia, que los discípulos se acordaron de esa palabra que dijo Jesús ahí: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y dijeron: wow, así mismo es, mira, era de él que estaba hablando. Su cuerpo, que era el templo del Dios vivo. Y segundo, los templos o edificios donde se reúnen ahora los cristianos son edificaciones especialmente consagradas o dedicadas para la adoración a Dios y para la exposición de la palabra, y siguen siendo la casa de Jehová. No, tal vez no tengamos un templo a la altura del templo de Salomón, pero este edificio, esta casa que compramos y que donde se reúne la iglesia, ahora mismo no es una casa, ahora mismo es el templo de Dios y la iglesia está reunida. Por lo tanto, tenemos que tener la misma reverencia y concepto de que estamos ante la presencia de Dios. Cuando nos reunimos como iglesia, el Señor está presente en medio de su pueblo, es lo que dice el Nuevo Testamento. El Señor está presente. Y eso quiere decir que Él está esperando de mí reverencia y un sentido de expectación de qué me quiere enseñar hoy Dios aquí. El pueblo de Dios, donde se reúne el pueblo de Dios, es en la casa de Dios. Y allí el creyente encuentra comunión
encuentra enseñanza y encuentra aliento al estar en la presencia de Dios. ¿Y usted? ¿Qué usted encontró en este templo en el día de hoy? ¿Se encontró con el Señor? ¿Se encontró con lo que Él le quería enseñar? ¿Se encontró con Él como su Salvador personal o no encontró nada? Yo espero que haya encontrado al Señor Jesucristo. Porque aquí está Jehová. Y el Señor es el Salvador que usted necesita. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el templo de Salomón. Pero gracias sobre todo por Jesucristo, que habitó entre los hombres, asumió un cuerpo humano como el nuestro, pero sin pecado. Y reveló a los hombres al Dios verdadero. Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y hoy te hemos adorado, hemos alabado tu nombre. Y lo queremos seguir haciendo. En el nombre de Jesús. Amén.